Hola compañeros, mi nombre es Valeria Hernández, pertenezco a la Unidad Médica Móvil Vicente Guerrero, jurisdicción Naucalpan, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la diabetes. Nuestra presentación va a constar de definición, prevalencia, clasificación, toma de glucosa capilar, revisión de pies, criterios de referencia y por último, las conclusiones. Vamos a comenzar con la definición. Esta definición fue obtenida de la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de Diabetes, donde nos menciona que es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, con una predisposición hereditaria y una participación muy importante de factores ambientales como son mala alimentación y sedentarismo, y va a estar caracterizada por una hiperglicemia crónica. Esto es ocasionado por una deficiencia en la producción o la acción de la insulina, que ocasiona un mal metabolismo de los hidratos de carbono principalmente, pero también de proteínas y grasas. La prevalencia mundial, según estimaciones, en el 2014 se hablaba que había 422 millones de adultos portadores de diabetes, a comparación de 1980, donde solo se contaban con 108 millones. Estas cifras se han duplicado, ya que en 1980 contábamos con un 4.7% y en el 2014 con un 8.5% de la población adulta portadora de esta enfermedad. Ello supone también que el incremento de factores de riesgo ha tenido como resultado el aumento de las cifras de prevalencia, ya que la población cada vez es más obesa, cada vez tienen peores hábitos alimenticios, tienen muy poca actividad física. Y este problema del sobrepeso y la obesidad es más prevalente en países de bajos y medianos ingresos como lo es México. Esto ha ocasionado que enfermedades que eran solo de adulto o que predominaban en adultos, como la diabetes tipo 2, se esté presentando actualmente en niños. En América, la OPS estima que aproximadamente 62 millones de personas son portadores de diabetes mellitus, que esta enfermedad es la cuarta causa de muerte en la región, y que en el 2016 había una prevalencia de 8.3% de adultos mayores de 18 años ya con diagnóstico de diabetes, lo que ha ocasionado la muerte de 342.603 personas. Esto es obviamente muy grave porque mucha gente está falleciendo por la diabetes y sus complicaciones. Y vemos que la tasa de mortalidad fue de 33.1 por cada 100.000 habitantes. Esto estamos hablando en el 2016. Ahora, en el 2019 podemos ver el ranking de países con mayor número de enfermos sin diabetes. Tenemos en primer lugar a China y en un sexto lugar a México. Esto nos causa muchos problemas porque en vez de ir descendiendo en este ranking, México se ha mantenido a la alza. Y esto también nos corresponde mucho a nosotros como médicos de primer contacto. En el 2019, a nivel mundial, aproximadamente 463 millones de adultos estaban enfermos de diabetes mellitus. Estos números los podemos ver reflejados en esta gráfica. Podemos ver que en el 2010 contábamos con 285 millones de pacientes y esto ha aumentado en 9 años a 463 millones.
No ha habido nada de descensos, al contrario, todo el mundo va para arriba. Este ambiente obesogénico en el que vivimos pues nos está ocasionando todo este tipo de situaciones. Ahora nos vamos a enfocar en México. Como anteriormente vimos, México se encuentra en la lista de los 10 países con mayor número de personas que viven con diabetes. Hay unos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición donde mencionan que en el 2000 teníamos un 5.8% de la población portadora de diabetes. En el 2006 aumentó al 7% y en el 2012 llegamos a un 9.2%. Esta última prevalencia del 2012 nos indica que 6.4 millones de mexicanos se sabían afectados por esta enfermedad. En el 2014 hubo una prevalencia de 11.7% de población entre 20 a 79 años y fue la principal causa de muerte entre población activa de 45 a 64 años. En el 2016, otro incremento que fue el 13.7% de la población. Aquí nos dividen entre diagnosticada y no diagnosticada, porque esta encuesta de salud en este año fue un poquito diferente a las demás, ya que tomaron un cuestionario muy parecido al que nosotros tenemos de factores de riesgo, se los fueron haciendo a la población vulnerable o a la población con más factores, y de esta manera, junto con el cuestionario y pruebas que hicieron, descubrieron a muchas personas que ignoraban portar la enfermedad, pero pues necesitaban algún tipo de tratamiento. Es por eso que se divide a 9.5% en diagnosticada y 4.1% no diagnosticada. A partir de todas estas encuestas y de todos estos datos, hay estimaciones de que para el 2030 México alcanzará hasta un 18% de diabéticos en su población y para el 2050 más o menos se llegará al 22% de personas afectadas. En esto podemos ver una comparativa entre el 2012 al 2018. Observamos que las mujeres es el grupo más afectado. Esto también puede ser porque generalmente las mujeres son las que acuden a las consultas o las mujeres a veces son las que están un poquito más preocupadas por su salud que un hombre. Podría ser una razón, pero bueno, eso todavía está en estudio. Aquí lo que importa son los datos, que presentan que en el 2012 el 9.7% de la población femenina padecía diabetes y el 8.6% del género masculino lo padecía, teniendo un total de 6.4 millones de personas, como ya lo habíamos mencionado, y para el 2018 un porcentaje de 11.4% padecía diabetes femeninas y un 9.1% de masculinos, teniendo un total de 8.6 millones de personas. La prevalencia en México y este aumento que se ha venido reflejando a través de los años han sido por diversas circunstancias. Uno es la obesidad. Es la principal causa o el principal factor de riesgo que aqueja a los mexicanos. La obesidad y el estilo de vida que se mantiene. El mal estilo de vida con un aumento en la densidad calórica en la dieta y con esta reducción de actividad física. Pero otro punto importante es la esperanza aumentada de vida. Es decir, cada vez hay más adultos mayores en México y como sabemos, pues entre más edad, pues más probabilidad de padecer ciertas enfermedades, como la diabetes. Entonces, estos factores son los principales por los cuales se ha aumentado la prevalencia de diabetes en México. En México, la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de ceguera, de insuficiencia renal crónica
y de amputaciones no traumáticas. Además, aumenta el riesgo de sufrir infarto cerebral o infarto al miocardio, y esto explica el 30% de la mortalidad generada. Es por eso la importancia que como personal de salud tenemos para estudiar, conocer los factores de riesgo, tratamientos y complicaciones, para que nosotros de esta manera podamos brindarle la mejor atención a nuestro paciente y lo principal, poder hacer una adecuada promoción y prevención a la salud para evitar que se desarrolle esta enfermedad. Y bueno, si ya tenemos el problema encima, otorgar un adecuado tratamiento y educación para evitar las complicaciones. Porque hay que recordar que la mayoría de las personas portadoras de diabetes se encuentran en una edad activa económicamente, es decir, son gentes trabajadoras. Y a nivel país, pues no nos conviene gente incapacitada, ¿no? Y más por situaciones que se podrían llegar a prevenir. Se estima que cada hora se diagnostican 38 casos nuevos de diabetes y cada 2 horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes. Aquí les muestro un gráfico de mortalidad que abarca del 2010 al 2017. Podemos ver que del 2010 al 2011 hubo un pequeño declive, pero del 2011 para arriba nos fuimos en aumento y esto se ha mantenido para arriba. Aquí es donde nosotros tenemos que influenciar a todos los pacientes para también su autocuidado y para también la identificación de factores de riesgo y la identificación de pacientes propensos. Vamos a hablar del Estado de México, donde se menciona que en el periodo del 2006 al 2010 se registraron 51.950 defunciones a causa de diabetes, siendo más afectado el género femenino, como ya lo habíamos visto anteriormente. En esta gráfica, que fue de prevalencia de diabetes diagnosticada del 2012 del ENSANUT, podemos ver aquí el Estado de México. Podemos ver que el Estado de Nuevo León cuenta con cifras muy altas, al igual que el Distrito Federal, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estos son resultados del 2012. Ahora tenemos los resultados del 2018. Aquí se estudió a personas arriba de 20 años. Tenemos que las entidades con porcentajes más altos son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo Laredo. Ahora vamos a pasar a la clasificación de diabetes. La clasificación de diabetes lo podemos clasificar en 4 rubros que a continuación se los voy a describir. En primera instancia tenemos a la diabetes tipo 1 o insulinodependiente. Aquí se genera una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, lo que ocasiona una deficiencia absoluta de insulina. En la diabetes tipo 2 tenemos una pérdida progresiva de la secreción de insulina por parte de las células beta y lo que provoca una resistencia a la insulina y ya de ahí pues, a todas las complicaciones que más adelante vamos a ver. Tenemos también a la diabetes gestacional. Esta es la que se diagnostica entre el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y algunos otros tipos de diabetes, que son un poco más genéticas, como síndromes de diabetes monogenéticas, las tipo MUDI, por enfermedades de páncreas exócrino o por algunas sustancias químicas como glucocorticoides principalmente, algunos retrovirales que se usan en VIH y también podemos tener diabetes en algunos síndromes como el síndrome de Turner o el síndrome de Down. Vamos a comenzar con la diabetes tipo 1. Como ya les había mencionado, también llamada insulinodependiente. Esta es característica de menores de 20 años. En general no afecta a todos los miembros de la misma familia y
aparece en individuos que son delgados o de peso normal. Tal vez nosotros estamos como más acostumbrados en sospechar diabetes en personas gorditas o en niños o en jóvenes gorditos, ¿no? Pero este tipo de diabetes, comúnmente los pacientes que vamos a ver son delgados o de peso normal. ¿Qué problema vamos a tener aquí? El problema es el páncreas dañado por una respuesta autoinmune, principalmente las células beta, que va a ocasionar que no se produzca la insulina necesaria o que literal no se produzca nada de insulina, entonces la glucosa no se puede asimilar y va a ocasionar una acumulación en sangre. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, en el 2010 el 0.03% de la población de América Latina y el Caribe eran portadores de una diabetes tipo 1. Esto equivale a 37,000 personas. La verdad, pues sí es un número grandecito. Pero en los últimos años ha presentado una disminución. Para el 2014 reportaban 3,728, mientras que en el 2018 se reportaron a 3,279,000 pacientes, lo que ha representado una reducción entre el 2014 y el 2018 del 13.69%. En lo que respecta a la distribución de la edad, podemos ver a los grupos más afectados entre los 15 a los 24 años. Estos grupos etarios abarcan el 62.06% del total de personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1 en México. Aquí les muestro una gráfica, como les comenté, del 2014 al 2018 hubo un descenso de los casos y bueno, eso es algo bueno. En el 2016 pues nos fue un poquito bien, pero hay que seguir trabajando en la identificación de los pacientes, porque bueno, esto no tiene alguna manera de prevenirlo porque es una enfermedad autoinmune. Y aquí, como les mencioné, los grupos de edad más afectados son de los 15 a 19 y de los 20 a los 24 años. ¿Qué factores de riesgo se pueden tener para una diabetes tipo 1? Pues el principal, herencia, genética y edad. Estos son los primordiales, así, factores de riesgo más importantes, porque como sabemos, da en menores de 20 años, como sabemos, es una enfermedad autoinmune. Y aunque no se presenten todos los miembros o no es de ley de que si tu hermano tiene, tú tengas, pero sí hay como una predisposición de herencia ahí que puede afectar. La prevención de la diabetes tipo 1, pues en realidad no hay, porque es una cuestión autoinmune, aunque sí hay mucha investigación actualmente, sí hay mucho estudio acerca de esta enfermedad para ver dónde está el problema y así poder atacarlo de raíz. Pero por el momento no hay una prevención como tal. El cuadro clínico de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 va a constar de polidipsia, poliuria y polifagia. Como sabemos, pues esto es muy característico de todas las diabetes, pero algo que considero importante es la incontinencia en niños, es decir, niños que llevan al baño sin problemas, niños que ya no tienen accidentes, comienzan con orinarse en los pantalones, orinarse en la cama, a tener este tipo de accidentes que pues ya no los tenían, ¿no? Entonces sí es como algo muy importante que nosotros debemos de notar. Si nos llega un niño con este tipo de problemas, pues hay que mandarle a hacer los estudios pertinentes y tener la sospecha de una diabetes tipo 1. Otra cosa que se va a presentar es el adelgazamiento no intencionado, cambios de humor, cansancio y visión borrosa. Las pruebas que se tienen que hacer para la diabetes son glucemia en ayuno. Podemos también tomar una glucemia aleatoria,
hemoglobina glucosilada, y si tenemos dudas en los resultados, también se puede tomar una prueba de tolerancia a la glucosa. Es muy importante que al paciente también se le revise la piel, los huesos en materia de extremidades, de que no tengan ninguna lesión, ninguna úlcera, ningún otro tipo de problemas o molestias. También es importante checarles la presión arterial a los niños. A veces creemos que por ser niños no se deben de tomar la presión, pero ya hay brazaletes especiales, brazaletes pediátricos que podemos usar para el chequeo de la presión arterial. Y dentro de la batería de estudios, pues también tomarles colesterol y triglicéridos. El diagnóstico se va a hacer cuando se cuente con una glucemia basal por arriba de 126 miligramos decilitros en más de una ocasión, una glucemia capilar mayor de 200 y que obviamente se tengan síntomas metabólicos. Es muy importante que si tomamos de la glucemia capilar, confirmarlo con la glucemia basal, no quedarnos nada más con esta. Cuando hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa, se necesita un resultado arriba de 200 miligramos decilitro a las 2 horas y una hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5%. Tiene que ser de una técnica de laboratorio estandarizada y que pueda confirmar las sospechas que tenemos. El tratamiento lo podemos dividir en farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico es la educación. Hay que recordar que esta enfermedad se da en grupos etarios pequeños, entonces es muy importante la educación hacia los familiares y la explicación hacia el niño o al joven. Es importante tomarlos en cuenta e involucrarlos en todas las medidas que tiene que tomar para que se cuiden, en que realicen actividad física de manera regular, porque luego empiezan y pues ya no terminan de hacer las cosas. Entonces es muy importante recalcarles que va a ser un nuevo estilo de vida y que de ahora en adelante tienen que mantenerse así. Y tienen que contar con una alimentación balanceada, alta en fibra y verduras. El tratamiento de esta enfermedad, como ya vimos, el páncreas no está generando la insulina necesaria y es por eso que se trata principalmente con insulinoterapia. Aquí nosotros tenemos que valorar al paciente, ver qué metas tenemos, ver qué edad tiene el paciente, ver qué objetivos estamos persiguiendo y con base en eso escogemos la insulina que mejor le corresponda a ese paciente y lo que más le vaya a beneficiar. ¿Qué metas? Las metas que nosotros buscamos es por grupo etario. Por ejemplo, podemos ver que en pacientes de 6 a 12 años en una glicemia preprandial buscamos cifras entre 90 y 180, en una nocturna entre 100 y 180 y hablando de una hemoglobina glicosilada buscamos una menor de 8. Hay que tener cuidado aquí, como ya sabemos, el uso de insulina nos pueden causar hipoglucemias, entonces es muy importante decirles al paciente que tiene que comer 5 veces al día, que todo tiene que estar balanceado, que no tiene que hacer ayunos prolongados ni nada de eso. A veces las personas piensan que con no comer el azúcar va a mejorar, pero pues tienen muchísimo más riesgo, ¿no? Entonces es muy importante notar y recalcar este tipo de situaciones tanto para el paciente como para los familiares. Ahora vamos a pasar a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 conforma a más del 95% de todos los casos de diabetes diagnosticados. Aquí las personas van a tener grados variables de resistencia a la insulina y en su mayoría van a cursar con obesidad. La prevalencia de la diabetes tipo 2 presentó una pequeña disminución del 2011 al 2016, donde pasamos de 427.125 casos a 368.069 casos. Pero llegamos
al 2017 y el 18 y se nos incrementó bastante. Aquí les muestro una gráfica para que nos demos un poquito más de idea de cómo estuvo. Como ya les mencioné, hubo un descenso en los casos, pero a partir del 2017 volvimos para arriba. Respecto a la distribución por grupo de edad, en el periodo del 2010 al 2018 se reportó el grupo de edad de 50 a 59 años, se concentró el 28.93% del total de la población. Además, se puede observar que durante dicho periodo el 65.15% de los casos se encontró en edad productiva y con riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, lo que ocasiona gastos en salud. Eso es importante porque la vida saludable se acaba a los 40, 45 años. Y de ahí, para lo que sigue y lo que hablamos de la esperanza de vida aumentada, pues son muchos años viviendo con algún tipo de incapacidad. Y es por eso que los gastos en salud pues se elevan, ¿no? Son personas que se van a tener que estar manteniendo con tratamientos caros, con prótesis en ocasiones, con visitas regulares al doctor y pues nos ocasionan muchas situaciones. Aquí tenemos a los grupos de edad. Como se puede observar, pues de 50 a 59 años fueron la mayoría de los casos presentados y un poquito menos de 20 a 24. Bueno, un mucho menos de 20 a 24 años. ¿Qué factores de riesgo tienen para la diabetes tipo 2? Pues tenemos que sean mayores de 45, familiares de primer grado portadores de diabetes, un diámetro abdominal de más de 90 centímetros en hombres, más de 80 en mujeres y un índice de masa corporal de más de 25. Haber tenido hijos con un peso mayor de 3 kilos 800 gramos al nacer, que se hayan presentado diabetes gestacional, poca o nula actividad física, niveles de presión elevados, niveles bajos de HDL en sangre, menores de 40 miligramos, o triglicéridos en sangre iguales o mayores a 150. Y también ser portadora de ovario poliquístico en mujeres, pues es un factor de riesgo para padecer diabetes. ¿Qué acciones preventivas debemos de informar a la población? Pues primero la alimentación saludable, alta en fibra, verduras, frutas, eliminar todo lo frito, todo lo capeado, bajarle un poquito al consumo de carbohidratos, realizar actividad física de manera rutinaria, eliminar hábito tabáquico y alcohólico si tenemos algún paciente que ingiera, acudir al médico de manera regular, es decir, estarse checando, de preferencia pues cada año y si tenemos algún familiar de primer grado cada 6 meses, bajar de peso y no volver a aumentar. Entonces, estas son las acciones de prevención con mayor peso contra esta enfermedad. Se vio que el incremento en la actividad física, una dieta adecuada y la reducción de peso disminuyó el riesgo de desarrollar diabetes de 34 y 43%, y que este efecto puede durar de 10 a 20 años después de concluida la intervención. Es decir, que con unos pocos cambios de vida saludable que tengamos, podemos reducir de manera significativa el riesgo. El cuadro clínico de estas personas son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y visión borrosa. Es muy parecido a la diabetes tipo 1. Y aquí el diagnóstico, al igual que la diabetes tipo 1, vamos a solicitar una glucosa en ayunas. Si tenemos duda, tolerancia a la glucosa y también una hemoglobina glicosilada. Es muy importante también. Los valores se manejan igual,
estamos hablando de una glucosa en ayunas por encima de 126, una glucosa a las 2 horas de haber ingerido la carga de 75 gramos, por arriba de 200 miligramos y decilitros. Aquí lo peligroso, que podemos decirlo así, es que los síntomas de la diabetes tipo 2 son menos escandalosos, es decir, menos intensos. Generalmente la gente va ya cuando se siente mal o cuando ya está muy avanzada la enfermedad y no podemos hacer absolutamente, bueno, no podemos hacer mucho por esas personas, ¿no? Entonces es muy importante que a nuestros pacientes siempre los estemos monitorizando, educando, indicándoles qué síntomas, qué signos, de qué debe estar al pendiente, ¿no? Como les mencionaba, la detección de este tipo de diabetes es de manera tardía. Se estima que en México la primera prueba se hace a los 40 años o más, pero se ha observado que la población de 20 a 40 años portadora de diabetes ha aumentado. Entonces, a pacientes desde los 20 años hay que solicitarles estudios de laboratorios, hay que hacerles una adecuada historia clínica que incluya hábitos alimenticios y hábitos de actividad. Y también en los niños. Como ya lo habíamos mencionado, la diabetes tipo 2 antes era exclusiva de adultos, pero por las cuestiones alimentarias, por las cuestiones de estilo de vida, se ha venido presentando más en niños. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Una hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5, glicemia en ayunas arriba de 126, y esto lo debemos de confirmar con otra. Una glicemia por arriba de 200 cuando hacemos una prueba de tolerancia y una glicemia al azar mayor de 200. Aquí también menciona presencia de sintomatología y hay que recordar que estas glicemias hay que mandar estudios de laboratorio para confirmar la glicemia en ayunas. En cuanto al tratamiento, aquí es importante corregir el trastorno metabólico, prevenir y retrasar las complicaciones y mantener o mejorar la sensación de bienestar del paciente. Lo importante aquí es manejar los dos tipos de tratamientos y vamos a comenzar con el no farmacológico. Dentro del no farmacológico tenemos un entrenamiento grupal. Ya ven que hay grupos de ayuda mutua también para este tipo de pacientes. Aquí, ¿qué vamos a enseñarle a los pacientes? Pues a cuidarse, a mejorar su control glucémico, a que tengan un buen autocuidado, a la disminución de presión arterial y peso corporal. Hay que recordar que la diabetes se acompaña de muchas otras enfermedades, siendo estas la principal obesidad y la otra que es hipertensión. Entonces hay que enseñar y entrenar muy bien a nuestro paciente para que las pueda identificar y si ya es portador de estas, pues cómo poder manejarlas y cómo ir disminuyendo. Importante incluir a la familia porque recordar que muchos de los hábitos alimenticios, mucho de este tipo de cosas depende mucho de la familia. Hay que hacer cambios en el estilo de vida, aumentando la actividad física, importante el autocuidado como se los mencioné, principalmente de pies y órganos sexuales, el automonitoreo de glucosas, para así también nosotros poder tomar decisiones con base en estos resultados que nos vaya otorgando el paciente. Se tiene que hacer un plan alimenticio con una reducción de grasa a menos del 30%, hidratos de carbono entre 55 y 60%, fibra de 20 a 30 gramos por día y el objetivo o la meta es que el paciente llegue a un índice de masa corporal de menos de 25. Es muy importante esto y mantener la dieta hipocalórica. Es por eso que aquí depende mucho en cómo agarramos al paciente, ¿no? O sea, si tiene glucosas elevadísimas, va empezando con el tratamiento o no se está llegando a las metas, pues obviamente estos porcentajes se tienen que disminuir y disminuir y disminuir hasta que nosotros podamos llegar a un punto donde el paciente esté más estable. Otra cosa muy importante es la actividad física. A veces nosotros mandamos la actividad física de vaya y corra,
o el paciente cree que en la primera semana va a poder correr o hacer 1000 cosas y pues la verdad no, la verdad esto también es un riesgo para el paciente. Por eso es muy importante que evaluemos la condición física y cualquier cosa que podría contraindicar cierto tipo de ejercicio, ¿no? Principalmente por enfermedad cardiovascular. Hay que medir bien la capacidad de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación que pueda llegar a nuestro paciente y comentarle cuál es su frecuencia cardíaca máxima, porque pues no debe de pasar de ahí, obviamente. Y aquí está la fórmula de cómo lo debemos calcular y el paciente tiene que llegar del 60 al 70% de su frecuencia cardíaca máxima. El tratamiento farmacológico. Primero tiene que ser individualizado. ¿Qué tenemos que ver? Como yo les había comentado, el grado de hiperglucemia. No es lo mismo un paciente con 130 de glucosa en ayunas a uno que ya tiene 300 y pico. Tenemos que ver las propiedades de todos estos medicamentos y su eficacia. Más adelante les voy a mostrar una tabla donde vamos a poder ver algunas propiedades de algunos medicamentos, así como sus efectos secundarios, qué tanto riesgo tenemos de hipoglucemias, si el paciente cuenta con complicaciones de la diabetes, es decir, si ya tiene alguna retinopatía o alguna nefropatía. Eso es muy importante porque siempre hay que ver la tasa de filtrado glomerular, hay que ver comorbilidades, es decir, si va a necesitar alguna estatina por la cuestión del colesterol, algún beta bloqueador por alguna cuestión cardíaca o todo ese tipo de cosas. Hay que ver que no haya interacciones entre los medicamentos y qué prefiere el paciente. Es importante, y más en estos días, tomar en cuenta la opinión del paciente, tomar en cuenta qué sabe, qué averiguó, si es que averiguó algo, qué ideas erróneas trae y pues quitar todo ese tipo de cosas que pueden obstruir al buen apego al tratamiento. Las guías de práctica clínica mencionan que hay que iniciar con metformina y siempre, siempre, siempre tenemos que inferir en los estilos de vida. El paciente se evalúa cada mes, pero al tercer mes tenemos que volver a solicitar los laboratorios, ver si realmente está alcanzando la meta y corroborar si realmente está haciendo las modificaciones necesarias en cuanto a estilo de vida. Si vemos que no está siguiendo el estilo de vida y no estamos llegando a las metas, tenemos que intensificar el tratamiento no farmacológico, es decir, insistir en estos estilos de vida y observar si realmente hay una adherencia terapéutica adecuada por parte de nuestro paciente. Otra cosa que a veces se nos puede ir son las infecciones. Hay que recordar que cuando el cuerpo tiene algún tipo de estrés, los niveles de glucosa se pueden elevar. Si después de 3 meses de tratamiento inicial, con una dosis terapéutica adecuadas, modificaciones de estilos de vida demostrables, no llegamos a una meta adecuada, podemos asociar alguna sulfonilurea o insulina. La meta terapéutica, como les comenté, debe individualizarse, ya que vamos a tratar a jóvenes, ancianos, a pacientes frágiles y siempre hay que valorar la función renal y las comorbilidades. Aquí tenemos un cuadrito con lo que ya les habíamos mencionado. Empezar con metformina y de ahí, si no logra a los 3 meses, revisar la adherencia, si no, una doble terapia y si no, una triple terapia. Siempre haciendo hincapié en los estilos de vida. Si el paciente es alérgico o le causa algún malestar la metformina o tiene una tasa de filtración glomerular baja y no lo podemos dar, pues tenemos algunas otras opciones que tenemos que analizar. Por eso es importante individualizar el tratamiento. Hay que tener en cuenta qué objetivo, hacia dónde vamos, qué metas tenemos, si tiene alguna enfermedad cardiovascular
su edad, si es joven o adulto mayor, si está en situación de fragilidad, su función renal, su riesgo de hipoglucemia. Es muy importante preguntarles cuántas comidas hace, instruirlo muy bien en eso, si tomó algún tratamiento previo y cómo le fue, y qué otros medicamentos o suplementos o vitaminas o cosas que les recomienda toma. Es importante esto. Hay que revisar si tienen alguna de estas contraindicaciones, y aquí nos indican qué medicamentos pues no son los adecuados. Si por ejemplo padece o tiene antecedente personal de un cáncer de vejiga, pues hay que evitar estos, ¿no? Entonces, esta tablita les va a ayudar mucho para darse idea. En este otro tenemos la eficacia, si causan hipoglucemia, si hay algún tipo de pérdida de peso, si hay algún efecto cardiovascular, ya sea bueno o malo, si hay efectos renales, si el costo también es importante en el paciente, y qué consideraciones o qué efectos secundarios podemos esperar de el fármaco en cuestión, ¿no? Entonces también se los dejo para que lo revisen. Viene muy completo y muy sintetizado. ¿Qué metas buscamos? Bueno, de igual manera, de acuerdo a las guías de práctica clínica, buscamos una glucemia en ayunos entre 70 a 130, una postprandial menos de 180, una hemoglobina glucosilada menos de 6.5, un colesterol total menos de 200, LDL sérico, que es el colesterol de cadena ligera, que es el colesterol que tenemos que tener cuidado, menos de 100. Recuerden que eso también depende si es hombre o mujer. Si es mujer tenemos que tenerlo un poquito abajo como de 75. El colesterol HDL, que es de cadena pesada, mientras más alto mejor. Recuerden que este colesterol es el colesterol que llamamos como el colesterol bueno, ¿no? Entonces tiene que estar en hombres mayores de 40, en mujeres mayores de 50. Los triglicéridos menos de 150, una presión arterial menos de 130/80, el colesterol no HDL en menos de 130, un índice de masa corporal entre 20 y 25 y un perímetro abdominal de menos de 80 centímetros en mujeres y menos de 90 centímetros en hombres. Aquí, bueno, se manejaba el uso de ácido acetilsalicílico. Hay que tener aquí cuidado por la cuestión de sangrado de tubo digestivo, por la cuestión de úlceras, y ver realmente si es necesario indicarlo o no. Insistirle al paciente en la abstinencia de tabaco y alcohol. Importante la revisión anual por oftalmólogo, revisión periódica de pies, que eso lo vamos a ver más adelante, y medición anual de microalbuminuria, o una depuración de creatinina en 24 horas, ya sea anual o semestral. Ya terminando y para cerrar diabetes tipo 2, vamos a encontrar algunos cuadros comparativos de diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ambas son poligenéticas. Hay que recordar que la edad de inicio de la tipo 1 es de 6 meses a adultos jóvenes, y el grosor de la tipo 2 son adultos. Aquí tiene una presentación rápida, es un curso agudo y es por eso que es un poquito más fácil de detectar. La tipo 2 es más insidioso, más lento, y pues por eso el retraso en el diagnóstico. Aquí se cuenta con autoinmunidad, en la tipo 2 no. La cetosis aquí es muy frecuente, de hecho es como una de las complicaciones más peligrosas y frecuentes en este tipo de pacientes. La obesidad, pues no hay como un aumento en la frecuencia comparada con el resto de la población, pero en el tipo 2 sí que hay un aumento. La acantosis no se presenta en la tipo 1 porque realmente no presentan una resistencia a la insulina, sino definitivamente no la tienen. En la tipo 2 sí hay acantosis nigricans. Usualmente se presentan más, los afectados son más jóvenes, estamos hablando del 90%, y aquí en la mayoría de los países son menos del 10%. Pero, como ya lo mencionábamos, esto hay en aumento tanto en jóvenes como en niños.
tener el antecedente de padres con diabetes, en la tipo 1 tenemos entre el 2 al 4% de los casos y en la tipo 2 en el 80% de los casos. Hay que recordar que aquí el cuerpo no produce insulina por cuestión de autoinmunidad. En el tipo 2 la produce pero es insuficiente. En el tipo 1 la mayoría de los pacientes está diagnosticado y aquí en el tipo 2 muchas no cuentan con el diagnóstico. Esto es provocado por el sistema inmune y en el tipo 2 está relacionado con obesidad, sedentarismo y factores genéticos. O sea, el tipo 2 es más cuestión de estilo de vida. La tipo 1 no se puede prevenir por esto mismo, por lo del sistema inmune. Y la tipo 2 en ocasiones se puede prevenir y retrasar la aparición. ¿Qué pruebas diagnósticas? Como ya lo vimos en las láminas anteriores, las pruebas diagnósticas entre una diabetes y la otra son las mismas y otras condiciones relacionadas, es decir, si vemos alguna otra alteración, comorbilidad o sospechamos de alguna otra enfermedad en nuestro paciente, pues aquí están otros estudios que podrían ayudarnos. Ahora pasemos a la diabetes gestacional. Esta se va a definir como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono durante la gestación. Esta se puede diagnosticar por primera vez en el embarazo, bien sea que la paciente sea sana y a causa de las hormonas del embarazo haya habido una alteración en los hidratos de carbono y se haya desarrollado la enfermedad. Sus síntomas son similares a la diabetes tipo 2, pero suele diagnosticarse mediante pruebas prenatales porque las pacientes no refieren los síntomas, ya que están embarazadas y pues creen que es normal del embarazo o no los tienen tan agudos. ¿Cuándo consideramos una mujer con alto riesgo a padecer diabetes gestacional? A las mayores de 25, que presenten obesidad antes del embarazo, que tengan algún grupo étnico, más bien que pertenezcan a algún grupo étnico específico como africanos, asiáticos, del Pacífico del Sur, que tengan antecedentes familiares de primer grado con diabetes, con una historia de intolerancia a los carbohidratos o historia previa de diabetes gestacional, que haya tenido o haya presentado antecedentes obstétricos desfavorables, como muerte fetal sin causa aparente, un bebé de gran tamaño o un bebé con defectos congénitos. Es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno desde la primera vez que nos visita la paciente. Y aparte, hay que repetir los estudios entre la semana 24 y 28 de gestación, ya que el cortisol y la progesterona liberadas durante el embarazo pueden elevar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces hay que tener muy presente que si nosotros la primera visita le hicimos estudios y salió bien, pues no hay que descartar nada, ¿no? Todavía en la semana 24 y 28 hay que tomarle los otros estudios para así descartar cualquier anomalía. Los criterios diagnósticos, al igual que las diabetes pasadas, son glucemia en ayuno, tolerancia a la glucosa y los valores pues son iguales que las pasadas. Una glucemia en ayuno mayor de 126, una glicemia casual de 200 y una de tolerancia al azúcar mayor de 200 después de las 2 horas. Eso se diagnostica como positivo. Aquí tenemos que si nosotros le hacemos la curva de tolerancia y presenta una glucosa menor de 140, estamos hablando de una paciente sana. Si presenta glucosas de 140 a 199 prediabética y ya una glucosa por arriba de 200 ya se considera diabética. En este cuadro pues nos podemos dar un poquito más de idea de los valores de laboratorio que pertenece a una persona normal, prediabética y diabetes. Este cuadrito puede ser útil para los 3 tipos de diabetes que acabamos de ver, no solo para la
gestacional, ¿no? Entonces es importante tener los valores en cuenta. El tratamiento. De igual manera, un tratamiento no farmacológico donde se instaure un plan nutricional con 3 comidas y de 2 a 3 colaciones. La dieta no tiene que estar menor a 1500 kilocalorías por día. Actividad física aeróbica. Obviamente esto tiene que ir de acuerdo a la semana de gestación, al tipo de paciente y a todas las consideraciones que debemos de tener para que la paciente no se agote o no sufra alguna consecuencia por realizar actividad física. El tratamiento farmacológico se debe considerar cuando la dieta y el ejercicio no logran las cifras meta. Las cifras meta son menor de 95 miligramos decilitro en ayuno y 120 miligramos decilitro 2 horas postprandial. Aquí lo maneja de que primero debemos de meternos con los estilos de vida. Pero en lo personal, creo que aquí en México es un poquito difícil porque cambiar este tipo de cosas de la noche a la mañana en las personas es complicado. Y también hay que considerar qué niveles de glucosa nos está presentando, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucha subjetividad porque de acuerdo al paciente y de acuerdo a las condiciones que la veamos, pues instaurar tal vez nada más tratamiento no farmacológico, citarla posteriormente y ya considerar el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a constar de metformina e insulina. Y de igual manera, los objetivos y las metas las debemos de individualizar. Y también mucha educación a la paciente, mucha educación a las parejas si es que viene con pareja o a los familiares que la estén acompañando. Como lo mencionamos, las metas deben de ser preprandial de 95 miligramos decilitro o menos, o en ayuno. A la hora después de una comida de 140 a las 2 horas después de una comida de 120 miligramos decilitro o menos. Estas son las metas que nuestra embarazada debe de llegar. Ahora ya pasamos a la medición de la glucosa capilar. Nosotros contamos, o la mayoría de nosotros contamos con el glucómetro y esto va a ser como nuestra arma de valoración para los pacientes, ¿no? O sea, para ver qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de desarrollar diabetes o alguna otra enfermedad. ¿Qué debemos de hacer? Pues antes que nada, lavar y secar las manos correctamente. Si no tenemos, pues aplicar gel antibacterial. Se inserta la tira reactiva al glucómetro, se pincha el dedo con una lanceta. Es importante también informarle al paciente qué se le va a hacer, cómo es el procedimiento y claramente pues si no lo autoriza, ¿no? Ya que se pinchó el dedo, se acerca la tira reactiva a la gota de sangre hasta llenar el depósito de la tira, se espera algunos segundos y va a aparecer el valor de glucemia en el monitor del glucómetro. Otro punto importante en nuestros pacientes diabéticos es la exploración de pies, ya que es el único método en el que nosotros podemos definir qué riesgo tiene el paciente de padecer pie diabético. Es importante una intervención educativa, es decir, indicarle al paciente que esta exploración de pies y el autocuidado de los pies es de vital importancia para él y para la evolución de su padecimiento. ¿A quién le debemos de explorar los pies? Pues a todo paciente diabético. ¿Qué pacientes corren mayor riesgo? Los mayores de 60 años o que ya tengan varios años de evolución con diabetes, que tengan un mal control metabólico, que fuman o beban, que tengan una historia previa o antecedente de úlceras, de pie diabético previo o de algún tipo de amputación, aunque sea de algún ortejo. Mala higiene,
visión escasa porque pues no se alcanzan a ver las lesiones, o que utilicen un calzado inadecuado. También aquí hay que tomar en cuenta el nivel socioeconómico que pueda llegar a tener nuestro paciente, ¿no? O sea, porque hay regiones donde a veces no tienen agua, no se pueden bañar, o trabajan en el campo y el sudor y todo eso pues nos ocasionan una mala higiene. Este examen se va a hacer por medio de un examen sensorial. Debemos de poner al paciente en decúbito supino, de manera de que no pueda ver lo que le estemos haciendo. Obviamente hay que explicarle, hay que mostrarle el instrumento que vamos a utilizar para hacerle la prueba y hay que palparlo con ese instrumento, ya sea en la mano o en la frente, para que él tenga una idea de qué es lo que tiene que sentir. Lo que hagamos se tiene que hacer 2 veces en el mismo lugar y una fingida. Es decir, preguntarle si lo tocamos cuando en realidad no lo tocamos para ver si el paciente nos está mintiendo. Tenemos 3 maneras de hacer la identificación de pie diabético o de neuropatía, que es mediante el monofilamento, la prueba de umbral de la sensibilidad vibratoria y con un diapasón. En cuanto a la exploración de pie con monofilamento, pues vamos a ubicar el monofilamento perpendicular al pie. Lo vamos a presionar hasta que el monofilamento se flexione. Solamente es de 1 a 2 segundos y lo retiramos. Aquí están los puntos en los cuales debemos de tocar al paciente. Hay que recordar que se tiene que tocar 2 veces en el mismo lugar y una fingida. Bueno, una o varias fingidas. La prueba del diapasón se aplica en la articulación interfalángica dorsal del primer dedo, en el malleolo peroneal o tibial y se aplica perpendicularmente con una presión constante. De igual manera, 2 veces y una fingida. La prueba es positiva si el paciente responde correctamente al menos a 2 de 3 aplicaciones. La percepción vibratoria se hace por medio de un dispositivo que va a vibrar de 100 a 120 Hz y lo vamos a colocar en la punta del primer dedo del pie y vamos a ir aumentando el voltaje. Y ya el paciente nos tiene que decir en qué momento está sintiendo la vibración. Y ya con base en eso vemos si sale positiva o no la prueba. Ahora vamos a pasar a qué complicaciones puede presentar nuestro paciente diabético. En sí son muchísimas, pero vamos a tocar las más relevantes o las más frecuentes. En cuestión microvascular, tenemos a la retinopatía diabética como una de las principales. De ahí nos vamos a la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. De las macrovasculares, arteriopatía periférica, evento vascular cerebral, cardiopatía isquémica y miocardiopatía diabética. Otras que puede presentar nuestro paciente: disfunción eréctil, glaucoma, cataratas, infecciones de vías urinarias recurrentes, necrosis papilar renal, alteraciones cutáneas o pie diabético. En cuanto a porcentajes en México, en el 2012 la visión disminuida fue la que más problema ocasionó. Es por eso la importancia de referir a nuestro paciente por lo menos una vez al año al oftalmólogo, por lo menos una vez al año a medicina interna, como lo dictan las guías de práctica clínica para una revisión más profunda. En segundo lugar, encontramos ardor, dolor o pérdida de sensibilidad de pies. Aquí también la importancia de la exploración de pies, la importancia de la educación al paciente acerca de su autocuidado de los pies. En el 2016, pues no cambió mucho. Tenemos también visión disminuida como la principal causa de complicación, seguida por ardor o pérdida de sensibilidad en pies.
¿Cuándo debemos de referir a un paciente? Un paciente se tiene que referir cuando se está cursando una etapa 3 de enfermedad renal crónica con hematuria, cuando la filtración glomerular es menor de 60 mililitros minutos. También a mujeres en edad fértil que deseen embarazarse y cursen con algún tipo de diabetes. Recordar que cuando pasa esto ya es un embarazo de alto riesgo y lo tenemos que derivar. Pacientes con mal control metabólico, a pesar de todas las modificaciones habidas y por haber, cambios de estilo de vida, la cuestión de combinación de fármacos y que no lleguemos a ese control, hay que enviarlo. Cuando la filtración glomerular se encuentre en menos de 30 mililitros minuto, de igual manera, y enfermedades renales crónicas en etapas 4 y 5. Si el paciente presenta una proteinuria que es rápidamente progresiva, si hay un descenso brusco en la depuración de creatinina en 3 meses, si presenta una anemia inexplicable, diabéticos con trastornos de eyaculación, disfunción eréctil y vejiga neurogénica, y lo que habíamos mencionado, la revisión oftalmológica al momento del diagnóstico y anualmente. Otros criterios son mujeres con cistouretritis recurrente o recaídas frecuentes, presencia de hematuria persistente y resistencia bacteriana a fármacos disponibles de primer nivel de atención. Mujeres con IBUs recurrentes a las cuales los tratamientos no estén funcionando, hay que referirlas. Si tienen dolor isquémico de reposo con o sin úlcera isquémica, si hay una disminución o ausencia de pulsos arteriales, si hay algún soplo abdominal, ilíaco o femoral. Pacientes que presenten alteraciones de sensibilidad protectora, anormalidades de la biomecánica del pie y presencia de antecedentes de alteraciones vasculares de las extremidades. Y, como ya lo habíamos mencionado, embarazo. ¿No? La anterior era si la paciente quiere embarazarse y aquí es si ya nuestra paciente está embarazada, hay que referirse. Como conclusión, la diabetes mellitus es un problema de salud pública, no solo en México, sino mundialmente. Pero en México nos está ocasionando muchos problemas. Es una de las principales problemáticas para nuestro sistema de salud. Es por eso que necesitamos políticas y programas adecuados para que podamos integrar acciones en cuanto a prevención, cuidado y control de esa enfermedad, así como una capacitación continua por parte de todo el personal de salud para que el paciente reciba una adecuada atención y una vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo, para así poder hacer una detección oportuna. Si no pudimos o no intervenimos en el momento para una prevención primaria, muy importante actuar sobre las prevenciones secundarias y así evitar las complicaciones. Es muy importante el tema de prevención y promoción a la salud como piedra angular de esta enfermedad. Aquí está la biografía por si alguien quiere consultar y les agradezco su atención.